Suecia para hablar con un muchacho de apellido del Toro. Fíjense qué chistoso, como el actor del Toro. Suecia es un país el cual yo quisiera algún día visitar. La verdad que si yo tuviera dinerito, que no, pues lo tengo más bien, ¿verdad? Como si yo voy a gastar dinero, me gustaría lanzarme para Noruega, Suecia, Finlandia y el otro, ¿cómo se llama? Dinamarca. Dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo del Toro, soy originario del Estado de México, por el momento vivo en Uppsala, Suecia, quizás así se diga, Uppsala, Suecia. Uppsala es una pequeña ciudad universitaria localizada al norte de Estocolmo, que es la capital sueca. Es una ciudad muy tranquila y pintoresca que yo creo que retrata perfectamente la vida de Europa nórdica. Vamos a enlazarnos con Gerardo, que es nuestro paisano mexiquense, para que nos comparta un poquito este país tan extraordinario, que esos países, les digo, cuando se escucha algo de ellos, es algo siempre bueno. Avances en salud, en educación. Y cuando se escucha algo de Estados Unidos o de México es de terrorismo, de narcos y de corrupción. Así que vamos a platicar un poquito con Gerardo. Ahorita sigo con los temas que tengo ahí desarrollando. Bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, será para ti. Sí, por acá. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué horas son por allá en Suecia para darnos una idea? Aquí son las 3:30 de la tarde del viernes. Ok. Nomás para confirmar unas cosas, tú eres del Estado de México, eres mexiquense. Así es. ¿De qué municipio, oye? Bueno, yo nací en el municipio de Ecatepec y pues crecí y estudié hasta la educación primaria en el municipio de Acolman, que es un municipio que está muy cercano a las pirámides de Teotihuacán. Lo conocemos porque ahí hay un templo muy famoso de los agustinos. Así es. Ahí hacen la Feria de la Piñata cada año y es muy conocido por ese convento así. Conozco bien para allá, para las pirámides y todo eso, para allá para Tecámac y todo eso. ¿Y qué edad tienes, oye? Tengo 30 años. Ok, muy bien. Y la razón, platícanos un poquito qué estás estudiando para entender un poquito por qué te fuiste a Suecia, que la mayoría pues siempre busca la oportunidad en Canadá, en Estados Unidos. ¿Qué estudias y por qué te fuiste para allá? Bueno, yo ya terminé de estudiar. Estudié biología en la Facultad de Ciencias en la UNAM y después fui a hacer un doctorado en el CIMBESTAB, que es un centro de investigación adjunto al Instituto Politécnico Nacional en Guanajuato. Y cuando terminé mi doctorado estuve buscando una estancia postdoctoral, que es lo que normalmente hacemos después de terminar un doctorado para trabajar en algún laboratorio. Y a mí me interesaba un laboratorio en particular que yo conocía por su trabajo y por sus publicaciones desde que yo estaba en el doctorado, y me puse en contacto con este grupo de investigación y resulta que está en Suecia, y finalmente apliqué y me dieron la posición, y por eso es que llegué a Suecia. Estás en un pueblo que, ¿cómo se pronunciará? Dice aquí Uppsala, ¿cómo se dirá eso? Uppsala, así se dice en sueco y en inglés, es la misma pronunciación. Propio. Suecia, para ubicarnos un poquito, los que no conocemos por allá, en un mapa, ¿dónde estás ubicado y con qué países colindas, para darnos una idea de dónde estás geográficamente hablando? Sí, Suecia está en el norte de Europa, colinda con Noruega y también con Finlandia. Básicamente es uno de los países más grandes de Europa. Y es uno de los países que pertenecen a lo que se conoce como Europa nórdica. ¿Qué es ese grupo de países? Escandinavia, también se le conoce como Escandinavia. Es el grupo de países de Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, que es muy comúnmente asociado con los vikingos. Fíjate que apenas salió una noticia en Facebook por ahí de una muchacha que detuvo un avión de un migrante en Suecia, por ahí, y también conozco un poquito la historia de un DJ muy famoso que se llamaba Avicii, que se suicidó. Era de allá, ¿verdad? Creo que sí, era sueco. Ya vi. Oye, entonces por allá geográficamente... Sí. Tenemos como un delay, perdón, allá entonces de los países de mucho frío, de mucha nieve. Sí, es uno de los países más fríos, sobre todo Uppsala no tanto. Si te vas un poco más al norte de Suecia, el invierno
es aún más severo. Y yo creo que en Uppsala es severo, pero no tanto. Pero sí, si lo comparas en los países de la región, sí es un invierno pues bastante largo, y sobre todo es un invierno bastante oscuro porque los días son muy, muy cortos. Ajá. Fíjate que ya viendo el mapa, ahorita le puse en Google y ya vi que sí es un país grandísimo. O sea, Dinamarca está chiquito, incluso la misma Alemania, que está grande, ni siquiera es la mitad de Suecia. O sea que Suecia es 5 o 6 veces más grande que Italia. Está grandísimo ese territorio, oye. Sí, es un territorio bastante grande, aunque sus ciudades están muy concentradas en ciertos puntos del país. La mayoría del país básicamente es reserva natural. ¿Y cuánto tiempo tienes por allá? Fíjate que tengo muy poco tiempo. Llegué la última semana de agosto del 2017 y entonces apenas voy a cumplir un año de vivir aquí en Uppsala. ¿Y cómo le haces para financiar ese tipo de gastos? Porque dicen que por allá todo es muy caro, el transporte, el alimento. Sí, sí. Bueno, yo cuando llegué, yo ya venía con un contrato de la universidad. Yo estoy ahora en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Ajá. Y ya venía con un contrato de la universidad. Posteriormente, yo busqué mi propio financiamiento y ahora tengo un financiamiento de una asociación que es parte de la Unión Europea. Ah. Y con eso cubre los gastos, aparte de alimento y hospedaje, tus gastos de, pues de otras cosas. Sí, eso básicamente lo que es mi salario. Ajá, así es totalmente. ¿Y qué tipo de moneda manejan por allá? ¿El euro o otra moneda? No, aquí, aunque Suecia es parte de la Unión Europea, ellos tienen su propia moneda y siguen manejando lo que le llaman corona sueca, que es muy parecido. La conversión a euros, un euro es como dos coronas suecas. Perdón, un euro son 10 a 11 coronas suecas más o menos. Entonces con una corona sueca podríamos comprar unos 25 pesos. A ver, ¿cómo será? No. ¿Cuánto es la equivalencia en México a pesos mexicanos? Un peso mexicano equivale a 2.1 coronas, casi el doble, un poquito más del doble. Ok. La corona es como los de Dinamarca, que también usan sus monedas, también como coronas danesas, algo así. Sí, y creo que también en Noruega. Qué chido. Entonces lo que tú estudias es ciencias agrícolas, como acá en México sería un agrónomo de esos de Chapingo, ¿así? No exactamente. Nosotros lo que hacemos es más investigación a nivel de biología molecular. Yo soy biólogo de formación. Ajá. Y en este laboratorio está en la Universidad de Ciencias Agrícolas porque nosotros estudiamos el desarrollo de las semillas. Ajá. Y básicamente nuestro interés principal es estudiar barreras reproductivas en plantas. Y esto, te puedo poner un ejemplo. Cuando tú cruzas una planta que tiene una carga de material genético diploide, como nosotros los humanos tenemos una copia de la madre y otra copia del padre, pero hay especies que tienen 2 copias de la madre y 2 copias del padre. A esas especies se les llama poliploides. Y las plantas, cuando tú reproduces una planta diploide con una tetraploide, el híbrido no es viable, aborta la semilla. Entonces nosotros estamos interesados en conocer por qué ocurre esto y básicamente utilizamos herramientas de biología molecular para estudiar a este nivel qué es lo que está pasando con estas semillas, y tiene aplicaciones en la agricultura. Por eso es que este laboratorio se encuentra en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Entonces eres un científico. Así es, sí. Básicamente mi trabajo se enfoca en experimentos en el laboratorio y en la computadora también. Qué chido. ¿Y cuál es tu intención allá? ¿Cuándo termina este periodo de estancia allá en ese país? ¿Cuándo piensas regresarte para México? Pues fíjate que no lo sé. Oficialmente mi financiamiento termina a finales del 2019. Ajá. Pero lo más probable es que me quede un tiempo más. A mí me gustaría quedarme al menos aquí en Suecia
3 o 4 años trabajando en este laboratorio. Ajá. Y pues probablemente posteriormente me gustaría buscar la manera de regresar a México. Ese es mi plan. Sin embargo, pues nunca se sabe qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Fíjate, sin menospreciar a nadie, Gerardo del Toro, eres un orgullo porque de Ecatepec, como decía hace rato, pues se escucha, pues ya sabes, la banda, asaltos, delincuencia, corrupción, y que tú seas mexicano de un municipio marginado y que estés en un país así, pues da mucho orgullo. Son de las cosas bonitas que debemos de resaltar, que no todos estamos mal en México. Pues sí, supongo. Y bueno, finalmente México también es un país muy grande y pues hay talento en todos lados, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a preguntar? Y hablando cosas de la vida cotidiana de ese país que no tengo el gusto de conocer y sí me gustaría conocer, ¿cómo te comunicas allá? Porque sé que pues la gente de Europa habla mucho el inglés, pero no sé si habla en español. ¿Cómo es tu comunicación allá con la gente allá? Los suecos son bilingües, básicamente, no sé exactamente las estadísticas, pero más del 90% de la población de los suecos hablan inglés. La lengua materna aquí es el sueco, entonces, pero ellos aprenden inglés desde muy pequeños, entonces ellos son muy fluidos en sueco y en inglés. Ajá. Y básicamente yo me comunico en inglés, es realmente... muy fácil porque vas a cualquier lugar aquí en Suecia y la gente te sabe hablar en inglés, no hay necesidad de saber sueco. Sin embargo, pues a mí me gustaría aprender un sueco. Apenas voy a empezar algunos cursos de sueco, pero en realidad no es necesario, no lo necesitas para sobrevivir. Y sobre todo menos y con los colegas del laboratorio, porque básicamente todos somos de distintos países y pues nos comunicamos por inglés, que es como la lengua universal. Y más de la tecnología y de la ciencia, casi todo es en inglés. Ok. Sí, totalmente. Ok. Y oye, y el tema de la migración, ¿cómo te ven a ti que eres del occidente de América? Porque sé que en ese país ahorita tienen un problema también con tanta migración que está llegando de África y otros países, ¿no? Sí, me parece que el problema de la migración siempre ha existido, sobre todo para los últimos años. En el caso de Suecia, también sufrieron un poco la ola de migración de la crisis que hubo en Siria, y bueno, y que sigue existiendo todavía. Y entonces junto con Alemania, Suecia fueron de los países que más refugiados atrayeron. Y entonces sí parece ser que a partir de este hecho el país se ha puesto un poco más estricto en cuanto a sus leyes migratorias. Pero en realidad los suecos son muy amables, son muy educados, son muy abiertos a los extranjeros. Yo te puedo decir que a mí no me ha costado trabajo ser extranjero en este país. A mí nunca me ha tocado una escena o una situación de racismo aquí en Suecia y tampoco lo sientes como en la atmósfera. Tal vez hay un poco de este tipo de actitudes hacia gente que tiene como un background del Medio Oriente, que en toda Europa se ha asociado con terrorismo, desgraciadamente. Sí. Pero no es tan generalizado, ni tan fuerte. Aquí yo te podría decir que en Suecia no lo es tanto. Claro. Es uno de los países que es más abierto en ese sentido. No se compara, por ejemplo, con Estados Unidos, que allá, pues aunque vayas de visita, se siente una atmósfera extraña, sobre todo así si eres latino. Claro. Aquí en Suecia no es el caso. Te iba a preguntar si aparte de Suecia conoces otros países, ¿si has estado en Estados Unidos? Sí, he ido a Estados Unidos en varias ocasiones. Ok. He estado sobre todo en Boston y Filadelfia, de este lado de ese tipo de ciudad. Y en comparación, los dos son países... Y aquí en Europa también. Los países son muy... ¿Perdón? Suecia y Estados Unidos son países ricos, entre comillas, que tienen muy buen poder adquisitivo y calidad de vida. ¿Qué diferencias son las más notables entre Estados Unidos y Suecia? No geográficamente, sino hablando de gente, de poder adquisitivo, de calidad de vida. Sí. Bueno, pues son visiones y estilos muy distintos de concebir una ciudad. Para empezar,
las ciudades en Estados Unidos, básicamente necesitas un carro para donde tú quieras ir. Ajá. Aquí, por ejemplo, en Uppsala, la mayoría de la gente nos movemos en bicicleta. Hay un muy buen sistema de vías de ciclovías. Ajá. Aquí la gente se mueve en bicicleta incluso en invierno. Ajá. Ese tipo de situaciones no las ves en Estados Unidos. Allá necesitas forzosamente un carro. Sí, sí. Y justamente por eso es que pues hay mayores niveles de contaminación. Aquí en Uppsala y en general en Suecia los niveles de contaminación son muy bajos, además de que tienen muchísimo bosque. Otra diferencia principalísima que yo podría decir es que Suecia es un país muy igualitario y muy parejo en cuanto al poder adquisitivo, y Estados Unidos, aunque es un país muy rico, pues tú ves mucha desigualdad social. Sí. ¿Ves? Y sobre todo esta desigualdad social yo la he visto asociada hacia un background de ciertos estratos culturales. Claro. O ciertos background de algún país o de alguna raza. Claro. Y eso tú no lo ves aquí en Suecia. En Estados Unidos te encuentras gente que es pobre y que no, en general no ves gente que esté en ese nivel de pobreza. Claro. Aquí hay un cierto nivel como más equivalente, más equitativo, y eso propicia, entre otras cosas, que la equidad entre la población propicia que tu calidad de vida sea muy, muy buena, no solamente a nivel económico, sino a nivel de interacción social. Bueno, esas son las cosas que yo a grandes rasgos he podido ver. Y en comparación con México, que son mundos completamente diferentes, porque pues tú sabes, nuestro país, sus realidades, ¿cómo ves? ¿Qué tanta diferencia tenemos México con Suecia? Bueno, creo que en parte son las mismas cuestiones que te platicaba con Estados Unidos, porque pues en México como en Estados Unidos hay mucha desigualdad. Ajá. Por supuesto en México es todavía aún mayor. Claro. Y las desigualdades es aún más evidente, y es como realmente muy, muy triste ver la desigualdad que existe entre la gente que es rica y la gente que es pobre. Claro. Eso es algo muy contrastante, que aquí en realidad no lo notas, no se ve. Okay. No estoy diciendo que toda la gente sea rica aquí en Suecia, sino que simplemente que hay un nivel económico muchísimo más parejo que en países como México, por ejemplo. Okay. Y otra preguntita que tengo la duda, yo siempre he soñado algún día ir para Noruega. ¿Has cruzado para Noruega? No, alguna vez me tocó hacer una escala, en algún momento que viajé me tocó hacer escala en Oslo. Ajá. Pero en realidad no he visitado Noruega todavía. Porque geográficamente están en la misma como península, nomás los divide su frontera, pero son países diferentes, sí, en idioma, en sí, de todo. hecho anteriormente sí, totalmente. En algún momento fueron del mismo país, pero después se independizaron, y ahora Noruega es completamente independiente a Suecia, pero sí no he tenido la oportunidad de visitar el país todavía. Qué chido. No, pues qué interesante, la verdad, gracias por darnos la oportunidad de escuchar de un paisano, de un mexiquense que anda por allá. ¿Y qué es lo que más extrañas, si es que extrañas algo de México? Porque yo sé que sí está muy bonito por allá, pero siempre uno sí tiene su querencia con el estado, con tu país. Sí, bueno, pues muchas cosas. Podría decir que como a pesar de que aquí en Suecia es muy fácil ser extranjero y te sientes muy bienvenido y todo eso, pues no terminas sintiéndote en casa, ¿no? Y tal vez es porque yo llevo muy poco tiempo aquí en realidad, pero sí de repente tengo esa sensación como de el sentimiento que tienes de sentirte en casa, que todavía no lo he logrado tener aquí en Uppsala o en Suecia en general. Y no sé si sea la misma experiencia con la gente que vive en otros países en general, y que cuando tú llegas a tu país, llegas a lugares donde tienes ya historias, tienes recuerdos, tienes memorias, te sientes sientes ese lugar más propio. Claro. Ese tipo de sentimiento lo extraño, y por supuesto mi familia, ¿no? Oye, ¿por allá no hay restaurantes mexicanos o por una taquería o algo así? Sí, fíjate que los suecos son muy chistosos porque les encantan mucho los tacos, ¿no? Y a ellos les gusta mucho comer ciertos platillos
en ciertos días. Por ejemplo, aquí los jueves son de un alimento que les llaman pancakes, que son como, los pancakes son como básicamente hot cakes, pero un poco más aplanados. Y los jueves siempre en el restaurante encuentras pancakes. Y los viernes son de tacos. Entonces, es muy popular sobre todo en los niños, porque, bueno, es un taco la versión europea o la versión sueca, ¿no? En realidad no es tortilla de maíz, ni Claro. son como los tacos Tex-Mex, pero como por esa misma situación de que les gustan los tacos, aquí en Estocolmo y en Suecia, pues, en Uppsala, también puedes encontrar en algunos lugares tacos y de muy buenos. En realidad, sí, cuando tengo antojo de tacos o algo así, me voy a Estocolmo y en Estocolmo encuentro muy buenas tacos, la verdad. Wow. Te vamos a dar el Facebook de una muchacha, una chilanga que vende tamales allá en Dinamarca, oye. ¡Wow! Sí, estuve revisando algunas entrevistas y sí me mandaron esta y estaría muy bien visitarla, no me queda tan lejos. Y algún día no pierdo la oportunidad de ir para allá y saludar a ustedes que nos dan la oportunidad de conocer un poquito de esos países que estamos nosotros, pues siempre vemos, tú sabes que uno siempre ve Estados Unidos, uno quiere irse para Texas, para California, pero uno jamás ve Suecia, Noruega, es raro el que se va para allá. Sería muy chido ir a visitarte o conocer por allá. ¿Qué lugares recomiendas tú para que son imperdibles si algún día tenemos la oportunidad de ir para allá, para Suecia? Pues es muy bonito, es una ciudad muy pequeñita, pero tiene muchas cosas interesantes. Lo imperdible también de aquí podría ser venir en invierno y tener la experiencia de este invierno, que en realidad es muy distinto a lo que uno se podría imaginar, ¿no? Como que se oscurece a las 3 de la tarde, las nevadas, ir a esquiar. Creo que ese tipo de experiencias son como muy particulares de la región. Ajá. Y pues yo creo que sería algo que recomendaría totalmente. Y el verano, la verdad es que me tocó vivir mi primer verano acá y en más de 100 años no habían tenido un verano tan caluroso. Entonces este verano que estamos viviendo hoy, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, aunque pues no es el verano estándar. Claro. Oye, hay una pregunta de un radioescucha que se llama Roberto Guzmán de Carolina del Norte. Te voy a leer su pregunta a ver si quieres comentar. Sí. Dice, Luis, ahorita que estás hablando con el científico, el muchacho que está allá en Suecia, con Gerardo del Toro, dice, pregúntale si es allá donde está el búnker de semillas que se guardan en caso de una catástrofe mundial, que es como una bodega. ¿Existe eso? Sí, me parece que sí está. Sí, existe, es un proyecto de la Unión Europea, me parece. Ajá. Que básicamente lo que ellos, con el objetivo de salvaguardar la variedad de especies, de granos, toda la variedad genética, lo que hicieron fue juntarse y juntar dinero para crear un stock o una bodega. Básicamente una bodega, un almacén donde ellos guardaron semillas y están en una región, me parece que es aquí en Suecia, donde básicamente como es muy frío, pueden mantenerlas en estas temperaturas y básicamente preservarlas por alguna situación que se llegue a dar, que se lleguen a necesitar. Es un banco de germoplasma. Y me parece que sí está aquí en Suecia. Y claro, está allá porque no depende de luz eléctrica que se apaguen sus luces y se echa a perder todo. Exactamente. La idea, según en una película que vi, es que si llegara a haber una catástrofe de algo así muy grave, un tsunami mundial o un meteorito, que los que sobrevivieran pues llegaran al lugar y volvieran a plantar, ¿no? Esa es como la intención, así viéndola de película de ciencia ficción. Sí, eso es viéndolo como desde ciencia ficción, sí, eso sería la interpretación de este banco de germoplasma. Pero pues ni siquiera nos dicen dónde está, imagínate, uno sobrevive y pues, ¿dónde estaba ese lugar? Deberían de decirlo, dónde está ubicado, un mapa para que sepamos los que lleguemos a sobrevivir. Sí se conoce la ubicación, me parece, ¿no? Yo la verdad no me he puesto a ver en dónde está exactamente, pero pues sí, supongo que debe ser conocido. Pues mira, por último, Gerardo, yo siempre pregunto mi pregunta que está bastante trillada, pero te la quiero hacer a ti. ¿Cuál es tu ilusión o tu sueño
estando allá en ese país, estudiando lo que haces, lo de pues la ciencia que es tan interesante, ¿cuál es tu ilusión en la vida o tu sueño? Mi sueño, pues la verdad no me considero una persona muy soñadora, como que soy un poco más realista de lo que puedo hacer en el momento, de lo que puedo disfrutar en el momento, pero si lo pienso, tal vez podría decirte que mi ilusión, ¿no? Podría ser regresar a México, aportar un poco de lo que tanto el país me ha dado y de lo que he aprendido también aquí en este país. Porque bueno, aunque estoy ahora en Suecia, pues toda mi formación fue en México. Yo soy hijo de escuelas públicas, 100%, y pues me gustaría retribuir a mi país regresando y compartiendo lo que he aprendido. Eso creo que sería como una ilusión que yo podría tener. Nos vemos algún día, Gerardo del Toro. Me gustaría un día conocerte y saludarte. Yo vivo aquí en México y aquí. Yo estuve en Estados Unidos en algunos países, pero no tengo, más bien, no pierdo la esperanza de algún día ir a Noruega y a esos países y conocer tantas cosas bonitas que he escuchado de por allá. Y te agradezco mucho. Danos tu Facebook por si algún día queremos visitarte o si alguien te quiere escribir o compartir algo contigo. Sí, no, al contrario, les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de poder compartir esto con ustedes y pues sobre todo también a mi primo Pepe, que fue el que me puso en contacto con ustedes y que le mando un saludo desde acá. Y mi Facebook, me pueden encontrar en Facebook como Gerardo del Toro, creo que va a ser el primero que les va a salir ahí. Y en Twitter también me pueden encontrar como @Gerardo del Toro. Y pues con gusto me pueden contactar en cualquier momento. ¿Estás vestido de blanco? Tengo un chaleco rojo, como de salvavidas, porque me tomé esa foto en un viaje que hice antes de venirme acá en México, en la Huasteca, y pues ahí estoy parado en una roca, en un río, San Luis con un Potosí. chaleco salvavidas. Estás en las cascadas del Tamul. Exactamente. Conozco, en esa piedra yo también me tomé una foto una vez que va uno en una lanchita, en un tour, Sí, está impresionante ese lugar. Son de las cosas que imagino que extrañas, los calorcillos, las temperaturas de México. Totalmente. Bueno, el calor ahorita no, porque ahorita justamente ayer y hoy tuvimos temperaturas de más de 30 grados aquí en Uppsala, lo cual es completamente fuera de serie. Entonces el calor ya no lo extraño tanto. Lo que sí extraño, por ejemplo, es todos estos los ríos y los árboles, que aquí ese tipo de vegetación no se ve. Ese tipo de cosas. Oye, por último, una pregunta indiscreta. ¿Qué tal son las chavas de por allá comparadas con las Mexicans? Oh my God. Bueno, pues, o sea, es totalmente distinto. Aquí las suecas, la sueca, podría decirse, originaria, son totalmente rubias. O sea, no hay de otra. Son rubias. Pero no altas, muy altas. Pero no son dramáticas como las de México, así o que quieren que uno les pague todo, no son así. No, las suecas todo lo contrario. Suecia es uno de los países más equitativos también en ese sentido. Qué chido. Y las suecas son muy feministas, muy feministas. Entonces, sí, nada que ver. Claro. Nada que ver. Es que luego acá en esa y en Ecatepec el otro día vi unas muchachas que tan bonitas que son las rubias y se pintan el cuerpo de prieto. Pero bueno, un chistecillo. Cuídate mucho y la verdad que me da mucho gusto hacer este tipo de pláticas, Gerardo. Si vienes para México, ven al estudio un día para saludarte y conocerte aquí en La Capirucha. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, que estén muy bien. ¿Nos puedes decir algo en sueco para ver si se nos pega alguna palabrilla? No he aprendido nada de sueco. Nada de sueco. Eso sí te la debo. Bueno. Lo único que sé decir es gracias, que es tak. ¿Tak? ¿Como tak mahan? Bueno, cuídate mucho. Gracias por todo. Hasta luego, gracias. Gracias, son las 9, tiempo de la Ciudad de México. Ahí está el Facebook de Gerardo del Toro para que le escriban y diga, hoy te escuché en la radio. ¿Quién es Pepe, Miriam? Su familiar del muchacho. ¿Dónde está ese muchacho? Es un mojarra escucha. Si usted conoce a alguien de otro país y quiere que lo entrevistemos y que le demos un espacio que será muy bueno para nosotros, contáctenos en radiomojarra.com y Miriam se encarga de hacer la comunicación para que podamos conocer. Qué chido es aprender de esto. Una llamada al otro lado del mundo es bastante interesante. Comparar un poquito las cosas buenas y las cosas